este presupuesto. Ahora, para consultar a los diputados Leonardo Grosso y Silvina Frana, gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? A ver, los porotos, como venimos diciendo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dice que los tiene, 136 votos esperan para mañana y terminar de aprobar el presupuesto en diputados. Después seguirá el camino hacia el Senado. Por lo tanto, ese moderado optimismo del que nos hablaba Lucía es lo que se está viviendo por estas horas en la Casa Rosada. La pregunta es por qué llega el gobierno a votar esto que muchos de la oposición dicen es un presupuesto de ajuste. No, bueno, el gobierno siempre genera en realidad una situación muy confusa a la hora de conseguir mayorías. Cuando discutió la reforma previsional fue de la mano del pacto fiscal, ahora hay una adenda en el pacto fiscal y en realidad lo que hace es construir pero un firmada escenario... por casi todos los gobernadores, Claro. muchos de ellos de la oposición, del peronismo. Construye un escenario de extorsión. Los diputados y diputadas que responden a los gobiernos provinciales lo dicen entre los pasillos, pero no lo dicen públicamente. Hay una situación de extorsión concreta donde si esos diputados y diputadas no acompañan el presupuesto, después no están las partidas presupuestarias para sus provincias, que todas están en situaciones financieras muy complejas. Y esto es una realidad objetiva de cualquier provincia, de cualquier partido político. Eso hay que decirlo, por un lado. Pero por el otro lado también hay que decir que nosotros somos todos personas grandes, que tenemos responsabilidad política y que estamos llevando adelante el tratamiento de un presupuesto que pretende ajustar 400.000 millones de pesos del presupuesto nacional para darlos al Fondo Monetario Internacional. Es concreto. Se lo saca a cualquier área que se te ocurra. Decí cualquier área del Estado, obra pública, salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, las mujeres, adicciones, lo que se te ocurra, agricultura familiar, comedores populares, lo que se te ocurra, a todas las áreas le saca algo y esa plata, en vez de circular entre nosotros, en vez de ir al almacén, al kiosco, a la pequeña y mediana empresa, al comerciante o a las empresas nacionales o al mercado interno, va a ir a parar a 4 financieras internacionales, 5 bancos que manejan las finanzas a través del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero voy a lo mismo, diputada. Esto para hacer el oficialismo, para hacer esto, cuenta con votos de la oposición. Sí. Por tanto, acá hay un grupo. En base a la extorsión, hay gobernadores que podrían decir, yo esto no lo firmo. Públicamente decir, estamos ante una situación, porque acá hablamos de las personas, no de los intereses políticos de unos u otros. Hablamos de lo que afecta a la gente. Y además, con un gobierno que no ha cumplido sus compromisos. Yo vengo de la provincia de Santa Fe. El año pasado el gobernador de Santa Fe firmó el pacto fiscal. Muchos legisladores de la provincia no acompañamos esa firma, pero, a ver, supimos entender el contexto donde fueron extorsionados, porque había una presentación de la provincia de Buenos Aires por más coparticipación. Sí. Entonces, bueno, la gobernadora retira esa presentación judicial y los gobernadores firman. Pero a la provincia de Santa Fe se le había prometido cumplir con una vieja deuda. Esto no se cumplió. Y entonces eso decidido por la Corte Suprema en el caso de Santa Fe. Exactamente. Con lo cual, creo que también los gobernadores, muchos deberían reflexionar qué tanto cumplió el gobierno nacional frente a cada uno de los compromisos. Bueno, pero no lo hacen. No, y de hecho, si uno hace un comparativo de los 3 presupuestos que presentó el gobierno en sus años de gestión, en todos hay quita de recursos a las provincias asignados por ley de presupuesto. Eso deja más disposición al Ejecutivo para resolverlos particularmente. Pero fíjate vos lo que pasó con el Fondo Sojero. De un día para el otro lo dejaron sin efecto. Disfrazaron una compensación, absolutamente disfrazada, no fue ni una compensación. Y quien conoce el interior y lo recorre, no firma cosas detrás de un escritorio en Buenos Aires, entiende del perjuicio que le generaron esto al interior del país, a las economías regionales, de todo el país. Claro. Y fíjate vos que en este debate presupuestario, la intendenta de La Matanza, que está al frente de la Federación de Municipios, pide audiencia y no se la conceden. Porque también hay que decir que en este presupuesto no se recibió a ninguno de los sectores que están afectados por el presupuesto. No se recibió a las organizaciones, no se recibió a defensa del consumidor, no se recibió a los gremios. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿por qué se vota? Mira, hay cosas que habría que preguntárselo al que las vota. Uno a veces, y en años anteriores, que no acompañamos el presupuesto porque nuestra mirada sobre la economía es absolutamente opuesta a la de este gobierno, entendíamos que muchos tenían que tener esa herramienta de gobernabilidad. Pero yo creo que pasado 3 años y no habiendo cumplido el gobierno nacional con muchos de sus compromisos, por lo menos hoy que había que revisar la actitud, porque estamos en un momento histórico y un momento de quiebre.
Hoy el presupuesto nacional se definió en otro lugar, no se definió en la República Argentina. Y esto que les digo, se lo dijimos al ministro Duhovne. Cuando él llegó a la Comisión de Presupuesto, yo lo primero que le dije fue, bueno, gracias por venir, pero usted tendría que haber venido antes de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario, porque este presupuesto es el resultado de ese acuerdo. La partida que más aumenta es la partida de intereses de la deuda. ¿Alguno de ustedes vio algo del acuerdo con el fondo que se va a anunciar el 26? No lo mostraron y de hecho fue un planteo para que rehagan el presupuesto porque hay un supuesto que tiene que ver con los pagos de los intereses, pero no está explicitado. De hecho, hoy ni siquiera mostraron el dictamen y ya habían llamado a la sesión. Nosotros venimos denunciando que este presupuesto, en este escenario de crisis económica y social, es criminal. Este presupuesto es criminal. No escucharon a las organizaciones, no escucharon a ningún sector que planteó la afectación a partir de este presupuesto y la responsabilidad política queda en cada uno de los que va a votar este presupuesto, sean del oficialismo o sean de la oposición. Ahora, ¿se puede votar? La otra consulta que hago es, ¿se puede poner en práctica? Mira, todo es relativo, sí, Rosario, porque vos hace un ratito cuando presentaran este bloque decían que el gobierno tenía esta semana dos noticias, para ellos buenas, la aprobación del presupuesto y el acuerdo con el fondo del viernes. Ahora bien, si nosotros nos basamos en lo que pasó el año pasado, se fijó el presupuesto y a los 15 días se cambiaron los parámetros. Depende de lo que acuerden. Sí, del 10 pasamos al 15% de inflación. Exactamente. Y terminamos en el 45 con suerte. Entonces, va a depender de las variables económicas. Claramente el gobierno no está teniendo un esquema de confianza. Tienen frenado el dólar, pero tiene un 70% de tasa de interés. Y este es el resultado de políticas económicas absolutamente adversas al crecimiento económico del país, a los esquemas productivos. Si pensamos en déficit cero... Yo pregunto siempre lo mismo, porque ante estas cosas que está diciendo, diputada, el gobierno dice, nosotros estamos convencidos, el presidente lo ha repetido más de una ocasión, este es el camino, así sale la Argentina adelante, así el país empieza a crecer, están convencidos que con este camino va a bajar la inflación, van a bajar las tasas, porque el gobierno anterior dejó una serie de déficits impresionantes y el camino es ese. Es decir, cuenta el presidente con... A ver, no, pero se vota ellos ya fracasaron. No, pero a ver. El presupuesto que hoy nos proponen plantea que la economía va a decrecer 2 puntos. 1,5 puntos dice el Fondo Monetario. La pregunta que te va a hacer Leonardo es ¿por qué entonces logra ganar elecciones? No, yo creo que nosotros tenemos que construir muy fuerte para el año que viene una sola oposición a este gobierno. Lo venimos diciendo, ¿está en condiciones la oposición de hacer eso? Y lo que pasa es que si para nosotros la política es vocación de servicio. Si para nosotros la política o hacemos política... ¿Nosotros a quién te referís? Porque el nosotros puede ser a todos muy los sectores del campo nacional y popular, incluyo a todos. Para todo el que hace política porque cree que la política es lo que le cambia la vida a la gente, es poner el Estado al servicio de los intereses de las mayorías para defenderlos de los atropellos que generan las minorías económicas poderosas. Para todos esos tenemos que poner por delante el interés de la patria y de la gente. Hoy la gente no tiene para comer. Hoy hay gente que está perdiendo el trabajo. Hoy hay gente que tiene que cerrar su pyme que le costó 30 años poner de pie. Esa gente, hoy los jubilados no llegan a fin de mes. Nunca lograron llegar a fin de mes. En un momento estaban un poco mejor y hoy están de vuelta peor. Eso es lo que tiene que motivar a la dirigencia política a construir unidad. Si hay dos oposiciones al gobierno, somos funcionales y nos tenemos que hacer cargo. Tenemos que construir una dirigencia que discuta de cara a la realidad que tiene el pueblo argentino y que está en la calle también reclamando. Mañana va a haber una movilización enorme planteando esto. Sí, mañana va a haber una movilización. Y claro, entonces yo le quiero preguntar a los diputados y diputadas que se dicen de la oposición cómo les va a dar la cara después para salir a la calle con esa movilización, convalidando este ajuste. A ver, hay como señales confusas, ¿no? Un peronismo que dice, no, queremos la unidad, lealtad es unidad, tenemos que estar todos juntos, con una alternativa diferente a lo que dice el gobierno. Después aparece la foto de Massa con Schiaretti, con Urtubey, con Pichetto. Después el día de la lealtad era un acto importante en Tucumán. Pareciera que ahí se habla de unidad. Entonces decís, bueno, quizás se habla de unidad, pero al día siguiente Massa aparece con Stolbizer, con Alfonsín, para armar un espacio diferente. Entonces... No, entonces, a ver, vos estás describiendo un escenario de oposición que hoy claramente no está siendo un escenario, digamos, fuerte para hacerle frente a esta situación. Y esto es real. Y también hay responsabilidad de este lado. Y eso no hay que mirar para un costado en ese sentido. Hoy estamos en un momento histórico. La misa de Luján, pónganle el título que quieran,
tuvo que ver con una presencia de muchísimos sectores que le están diciendo al gobierno nacional lo que le pasa a la gente. Y mira, yo los invito a recorrer las calles, yo recorro mucho las calles de mi ciudad de Santa Fe, recorro la provincia, cada vez veo más negocios cerrados, hablo con productores, hablo con quienes nuclean las industrias, y además el propio INDEC, ese que supuestamente hoy es creíble, dice que la desocupación está llegando casi a un 10%, cuando ellos la recibieron en menos de un 6%. Entonces, digo, si el gobierno no ve estas cosas, y si la oposición frente a estas cosas no se planta seriamente, tenemos una responsabilidad política muy seria y hay que asumirla. Hoy presentamos, la diputada y yo firmamos en el mismo proyecto y varios diputados y diputadas más, presentamos la emergencia alimentaria. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional 10.000 millones más, que es duplicar la partida, son 10.000 millones la partida de alimentos que tiene el Estado Nacional, 10.000 millones más. Duplicar la partida de alimentos para abordar un plan de nutrición de 1 de cada 3 niños o niñas de la Argentina come en comedores, merenderos, escolares o de organizaciones sociales o de la iglesia o de cualquier iglesia. Esto es una realidad en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Si esa realidad a nosotros no nos conmueve para construir unidad, no somos una dirigencia política que está a la altura de las circunstancias. Sin duda. Esos 10.000 millones que le estamos pidiendo al gobierno, y esto es un dato también para tener en cuenta, es lo mismo que el gobierno le dio a las 5 empresas eléctricas en compensación por la devaluación. Es decir, el gobierno tiene otras prioridades. Es 20 lo que se le da en compensación. Es 20. 10.000 es lo que poníamos los usuarios. Bueno, porque pagamos mitad y mitad. Exacto, bueno, es todo. Es lo mismo, es la misma partida que estamos pidiendo para declarar y 20.000. atender la emergencia alimentaria. Insisto, en un país que produce alimento para 400 millones de personas. La dirigencia política tiene que ver la realidad y a partir de eso tiene que actuar. Nosotros no tenemos... Ahora la pregunta es, ¿no? La voluntad, ¿Qué se tenemos una obligación. ¿Qué pasó en la comisión? ¿El presupuesto No, se logró modificar algo? Yo voy a decir ¿Llega algo a la que sesión? me hago absolutamente cargo. La comisión de hoy fue un mamarracho. Un mamarracho porque nos convocan a una comisión de presupuestos sin tener el dictamen de mayoría, sin poder visualizar qué cosas se modificaron, al menos nosotros no la visualizamos, a lo mejor algún sector sí. Una sesión donde, por ejemplo, nosotros venimos pidiendo con Leo y con la gente de las organizaciones una ley de emergencia en adicciones. Hoy el presupuesto de la Cedronal es idéntico al del año pasado y una diputada por allí dijo 100 millones más para la Cedronal, que no es ni un 10%. Pero como así levantaban la mano y levantaban pedían la mano, 100 millones. sí, Ante el reclamo. Entonces la verdad que no fue serio, fue de bajo nivel institucional y el país no se lo merece. Porque claramente, ¿qué se pretendió? Y bueno, convocar a la comisión, cumplir con el requisito legal, porque en algún lugar se acordaron otras cosas. No, este presupuesto era imposible negociarlo ahí porque está discutido en otros lados, digamos, ¿no? Este presupuesto, ya vino cerrado, este es el claro, punto. este presupuesto lo acordaron con el Fondo Monetario y el objetivo es el déficit cero para poder destinar los recursos, y esto es una barbaridad, al pago de intereses de la deuda. En una situación, insisto, de crisis, en una situación de desocupación, en una situación de parálisis de la economía. Nosotros mañana vamos a acompañar la movilización y esperemos que esa movilización a las 11 de la mañana se están concentrando en la Plaza del Congreso, y como la sesión va a durar 12 horas, esperamos que durante todo el día venga gente. Los que salen del trabajo a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, pueden ir también a la Plaza del Congreso a expresar su rechazo para que el Fondo Monetario... Ellos van a querer que el Fondo Monetario vea la aprobación de la media sanción, que también vea que hay un rechazo de la población, porque el 70% de nuestra población rechaza al Fondo Monetario y a sus medidas económicas. Y no es por casualidad eso, es porque ya las vivimos. A ver, permitime porque le quiero preguntar a Lucía, que ella nos venía contando a lo largo del trámite que va llevando el presupuesto, que el ministro Frigerio estaba dispuesto a dialogar con los distintos sectores y ver qué se podía solucionar ante la queja. ¿Sigue en esa tesitura y cree que se va a lograr eso? Claro, bueno, Rosario, acá lo que empezó a ponerse en discusión, que se hablaba de 2 puntos centrales. Por supuesto no se hablaba de, estamos achicando el presupuesto para educación, salud. Estos no eran los ejes de discusión. Había 2 ejes que se negociaron con los gobernadores. Uno era la transferencia de los subsidios al transporte, a las provincias, quién se iba a hacer cargo de esto. Bueno, ahora se creó un fondo que en teoría va a manejar Dietrich para compensar
a los municipios y provincias que no lleguen. Otro era el artículo este de la polémica para que el gobierno pueda reestructurar la deuda. Se dio marcha atrás con ese artículo, el gobierno lo borró. Y después se habló de otras cuestiones como eliminar el recorte del plus que recibían los jubilados y los pensionados en la Patagonia, las asignaciones familiares, tema de ganancias. Esos eran los puntos que estaban en discusión entre Frigerio y los gobernadores que se fueron acordando. Bien, o sea, no estaba en discusión ni la educación, ni la tecnología, ni la ciencia. Ni y además, respecto de eso, eso, de lo que escuchamos hoy respecto al transporte, hoy el subsidio del transporte, esa compensación no alcanza ni siquiera un 10% de lo que naturalmente la nación subsidia el transporte en toda la República Argentina. Y hay lugares que no lo van a poder costear. ¿Y dónde va a ir a parar? Al costo del boleto. Al costo del boleto del trabajador, del estudiante, por supuesto. Entonces, todo esto es maquillaje. Incluso ni siquiera escucharon las observaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que decía que este presupuesto contenía artículos que tenían que ver con ley tributaria y que eso es ilegal. Así que fíjate que me parece que lo que sucedió, y vuelvo a repetir, fue una puesta en escena para convalidar lo que se acordó en otro lugar y poder mostrarle al Fondo Monetario que le vamos a poder pagar la deuda a costa de la dignidad de los argentinos. Para muestras por ahí, para que la gente entienda, el Ministerio de Salud tenía un presupuesto de 5.000 millones y monedas, este año es de 4.000 millones, 1.000 millones menos. ¿En qué se recortan? En las campañas para enfermedades pandémicas, vacunación. Se viene recortando y subejecutando el programa de medicamentos para personas que conviven con el VIH. Salud reproductiva. Dicen que salud reproductiva lo aumentaron y es mentira porque es un plan del Banco Mundial que implica endeudamiento y que ya estaba conveniado hace muchos años en la Argentina. Reducen el presupuesto de adicciones de la Secretaría de la Cedronar, ¿no? Te dicen, no, nosotros combatimos el narcotráfico y la droga, entonces le ponemos el mismo presupuesto, dijeron hoy. 100 millones más. Es una reducción real del 40%, que es lo que se comió la inflación entre lo que ellos proyectaban y lo que hay de inflación en realidad en la Argentina. Bien, esto es lo que se va a así con debatir cada mañana. cosa. Yo te soy honesta, ojalá estemos equivocados. Ojalá el presidente de la Nación tenga razón y vengamos dentro de un tiempo y te digamos, porque en el medio está la gente. No, obviamente. En mi provincia hay muchísimas obras que le estamos reclamando hace tiempo y que no se hacen, y fíjate vos que en lo que es obra pública hay un porcentaje mucho menor y la obra tiene que ver con la dignidad de la gente también. Diputados, muchas gracias. Gracias. Por haber venido.